Hemos escuchado las palabras claves pronunciadas por la directora de los debates de la Sala de la Corte Superior, que ha condenado hoy a 15 años de prisión efectiva a Ollanta Humala, expresidente de la República, de la misma manera que a su esposa, la señora Nadine Heredia, y a otras personas de su entorno, de la misma manera que se ha tomado decisiones de disolución del Partido Nacionalista como persona jurídica y de la empresa Todo Graf. Como sabemos, esta decisión que ha sido tomada esta mañana ha sido seguida de una detención inmediata del expresidente Ollanta Humala, que se hallaba en la sala y que en este momento está en un sótano de la institución judicial en donde ha tenido lugar este proceso. Por su parte, la señora Nadine Heredia, quien no asistió a la audiencia y que pidió seguirla vía digital, entró poco después de conocida esa decisión a la Embajada de Brasil, que ha hecho saber que ha solicitado asilo político al gobierno brasileño. Hay ya una reacción de la Cancillería peruana dando cuenta de esta realidad. Nos hallamos en consecuencia ante una situación que ha deparado sorpresas y para eso hemos invitado al fiscal Germán Juárez Atochi, y es un fiscal del equipo Lava Jato con una experiencia específica en el tema de lavado de activos, que es el concepto penal clave para este proceso, que ha significado una innovación en la práctica judicial, puesto que se ha discutido hasta el último momento si había propiamente constituida la figura penal de lavado de activos. Es la primera vez de los juicios Lava Jato en donde se sanciona por esta razón. No es el ejercicio de malos funcionarios que cobran coimas o que practican corrupción, no. Es el financiamiento ilegal de las campañas del año 16 de Ollanta Humala y su partido, por entonces no era el Partido Nacionalista, y la del año 11, 2 campañas que habrían recibido respectivamente dineros de Venezuela y de Brasil. Y la justicia ha decidido que esa recepción de dinero constituye lavado de activos, es decir, dinero de origen sucio, que debía presumirse que era tal y que ha sido lavado inyectándolo como financiamiento a la campaña. Hemos invitado al fiscal Germán Juárez Atochi, cuya presencia agradecemos, para que nos explique algunos detalles y nos aclare, en la medida de lo posible, todos los pasos que se han seguido para llegar a esta conclusión. Señor fiscal, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, señor Carvalho, y gracias por la invitación. ¿Cuándo es que se hizo usted la convicción de que la sala y su directora de debates, la señora Naico Coronado, a la que hemos escuchado dando cuenta de esta sentencia, iba a darle la razón a usted, aunque ha reducido un poco el número de años que usted solicitaba, ¿no? Sí. Nosotros hemos hecho un trabajo bastante prolijo, un trabajo esforzado, minucioso, dentro de un punto de vista objetivo y técnico jurídico. No hemos tenido nada que ver ni mezclado con la política. Es un trabajo de equipo. Nosotros, cuando formulamos la acusación, decidimos formular una acusación, estábamos convencidos de que teníamos un caso para ganarlo en juicio. Y en el desarrollo del juicio, un juicio que ha demorado casi 3 años y 2 o 3 meses más, se han actuado diversos medios de prueba ofrecidos por el Ministerio Público. Uno, testimoniales, que son por medio de 200 aproximadamente testimoniales, y documentales un promedio casi igual. Esos han sido actuadas en el juicio dentro de un marco contradictorio de la observancia del debido proceso, donde los acusados han podido tener sus defensas, que lo han hecho en el contrainterrogatorio de los testigos ofrecidos por el Ministerio Público, y además en las documentales, donde ellos han dejado constancias de alguna situación que les podía convenir. Es decir, ha sido un proceso imparcial, limpio, que ha sido debidamente llevado por este colegiado. Nosotros estábamos convencidos de que íbamos a lograr probar esta situación, estas incriminaciones que se habían hecho tanto en la campaña del año 2006, donde la tesis del Ministerio Público era que se habría recibido dinero de origen ilícito que venían de las arcas del gobierno venezolano para insertarla al tráfico económico
para la campaña electoral presidencial del expresidente Ollanta Humala. Y de ese dinero habría quedado alguna parte con las cuales la acusada hoy sentenciada, Nadine Heredia Alarcón, habría realizado actos de conversión y que para justificar ese dinero habría realizado contratos ficticios, que esos contratos se llegaron a demostrar en juicio de que efectivamente no habían sido reales, sino era para justificar el dinero mal habido. Y en la campaña 2011 es clarísimo en el año 2011 y que creo que genera un antecedente para los otros casos que están en trámite. ¿Por qué? Porque acá se ha llegado a determinar que ese dinero que venía a través de la División de Operaciones Estructuradas de la empresa Odebrecht era un dinero ilícito. Y ese dinero ilícito llega acá a Perú para también insertarlo en el circuito económico para la campaña del año 2011. Es por eso que el día de hoy se ha obtenido una sentencia condenatoria. Algunos creyeron de que como no declaraban o no habían declarado los exdirectivos de Odebrecht, como Marcelo Bahía Odebrecht, Jorge Simoes Barata, Mameri, el otro que era que habían trabajado en la empresa Odebrecht, Fernando Migliaccio, prácticamente el caso se caía. Y eso fue falso, porque el Ministerio Público logró en juicio de que se den los testimonios que ya se habían recabado en investigación preparatoria y que a través de cooperación... Testimonios de estos cuatro funcionarios brasileños. Testimonios que fueron recabados por quién y cuándo. Fueron recabados por el que habla como fiscal provincial. ¿Usted interrogó a los cuatro? Interrogué, incluso he sido el primer fiscal de Latinoamérica que le toma una declaración al CEO que era Marcelo Bahía Odebrecht. Y esas declaraciones contaron con los abogados del señor Ollanta Humala y Nadine Heredia Alarcón. Odebrecht creo que no contribuyó mucho para que usted te esclarezca los hechos, porque dijo que no sabía. No, ¿qué dijo Marcelo Odebrecht? Marcelo Odebrecht, que justamente hoy día lo ha citado la doctora Naico Coronado. Marcelo Bahía Odebrecht dice de que fue un exdiputado, Palocci, del Partido de los Trabajadores, que lo busca y le pide que lo apoye a Ollanta Humala con $3 millones. Y que ese dinero, cuando yo le pregunto de dónde sale ese dinero, cuál es el origen de ese, dice, yo te mantenía una especie de cuenta corriente con el gobierno, dice, y se ha dado lectura. ¿Con el gobierno de quién? De Brasil, que era en ese entonces Lula da Silva. Entonces, ¿qué empresa puede tener una cuenta corriente con un gobierno que está en el ejercicio de la función? Lógicamente que era dinero maculado. Ese dinero se canaliza a través de la empresa Odebrecht, a través de la División de Operaciones Estructuradas. Eso es lo que ha dicho Marcelo Bahía Odebrecht. Entonces, cuando le preguntan en esa planilla conocida como Palocci, que aparecía OH, le pregunta incluso uno de los abogados de Ollanta Humala, y le pregunta, ¿y quién es OH? Él dice, OH es Ollanta Humala. Entonces, bastante esclarecedora más bien la declaración de Marcelo Bahía, porque ahí se abren otras aristas justamente para el caso Keiko, porque ahí Barata se oponía a que se le ayudara o se le apoyara al Partido Nacionalista con $3 millones. Esa es mucha plata, es mucho dinero, además para un candidato que es antisistema. Y Marcelo le dice, oye, esta no es una cuestión de opción, es una cuestión de decisión. Eso me lo cargas a mí. ¿Por qué? Porque él tenía un pacto con el PT, el señor Marcelo Bahía Odebrecht. Y es por eso que lo llaman a Mameri, que era el jefe líder empresarial. Y le dicen, oye, tenemos que apoyar a Ollanta con $3 millones. Y es ahí que él, a pedido de Marcelo Bahía Odebrecht, lo dice Marcelo Bahía Odebrecht, esta persona de Antonio Mameri, le dice, le autoriza a Ollanta Humala, le autoriza a Jorge Barata para efectos de que se dé trámite a ese dinero de los $3 millones. ¿Qué pasa con esos $3 millones? Una parte va para Valdemir Garreta, que era el que hacía la publicidad, sí, y se le pagaba. Una parte quedó en Brasil, en consecuencia, exacto, no entró al Perú. Y la otra parte se la pide Nadine Heredia Alarcón a Jorge Barata. Y le dice, ¿sabes qué? Necesito dinero acá, tráemelo para acá, ya no le des a Valdemir Garreta.
y esa parte viene para Nadine Heredia Alarcón, que en varias partes se las entrega en el departamento de Armendáriz. ¿Qué testimonios ha podido reunir usted sobre la entrega efectiva de ese 1,5 millones del monto total que Odebrecht dio en efectivo a la señora Nadine Heredia? Están las planillas. Y las planillas de la empresa Odebrecht, que las puso a disposición del Ministerio Público en el proceso de colaboración eficaz. En esas planillas aparece el codinome campaña NAC 3, que era justamente la campaña de elecciones de Ollanta-Humala, pero dice planilla, dice posición italiano, elección italiana, Palocci. Sí. Y al costado el monto de dinero que salían. Son como 8 documentos aproximadamente que se han adjuntado de salidas de dinero, que sumados llegan a calzar un promedio de $3 millones. O sea, usted se ha basado sobre todo en las declaraciones que usted recogió personalmente en Brasil de parte de algunos funcionarios, incluyendo el dueño y accionista principal, el señor Marcelo Odebrecht mismo. Correcto. Y estos testimonios recogidos ahí no se vieron afectados para nada por los cambios que hubo en la justicia brasileña. No lo hubo. Cuando Lula regresó lo único al poder. Que pasó es que Ollanta-Humala contrata un abogado en Brasil para efectos de impedir de que ellos declarasen en juicio. Y lo lograron porque el juez supremo Toffoli, quien ha sido colocado ahí por el actual presidente Lula da Silva, es que justamente saca una resolución y dice que no podían declarar que estaban relacionados a documentos que estaban relacionados a los sistemas Maway y Droxis. Y es por eso que más de 3, 4 oportunidades se frustró sus declaraciones. Entonces no quedó otra cosa que dar lectura a sus testimonios previos. Eso fue lo que previos, se hizo. De años incluso antes. Exacto. Ya, ¿por qué se ha dicho, sin embargo, que el testimonio principal es el de Jorge Barata? No es el testimonio principal. El primero principal es, Marcelo Bahía Odebrecht, porque él es el que autoriza como jefe máximo. Jefe máximo es el que autoriza la salida de los 3 millones, porque si él no hubiera autorizado, no hubiera salido ese dinero, porque Barata se oponía. Y segundo, Mameri, que también ha confirmado que justamente lo llama Marcelo Bahía para que autorice los $3 millones. Y Barata, que es el que se encarga de ejecutar esa salida de dinero, y que ese dinero le llega a él acá a través de la División de Operaciones Estructuradas que ellos manejaban, y que incluso hay unos correos electrónicos que también se hizo mención que hablan respecto a esa salida de dinero. Entonces, documentos y testimonios van de a la par. Por lo tanto, en ese sentido ha quedado plenamente probado ese dinero que vino de Y los Brasil. Testimonios, repetamos, tienen que ver con funcionarios brasileños, incluido Jorge Barata, que es el responsable de Odebrecht. Con Jorge Barata, exacto. No hay otros testimonios, todos brasileños. Todos son brasileños, porque el dinero vino de Brasil. Y es más, Marcelo Bahía Odebrecht señala en su declaración previa que se le tomó cuando él aún se encontraba detenido o preso en Brasil, dijo de que cuando concluyó la campaña del año 2011 y ya electo Ollanta-Humala Tazo, viajaron con Nadine Heredia Alarcón y se reunieron con él y le agradecieron el apoyo que les habría brindado. Eso lo dice Marcelo Bahía Odebrecht. Entonces, no solamente es el testimonio de Barata. Barata lo que confirma es lo que recibe las órdenes de Marcelo Bahía Odebrecht y que él se encarga de hacer los pagos correspondientes a la señora Nadine Heredia. Da la impresión de que usted cree que el financiamiento ilegal presunto de la segunda campaña, es decir, la del año 11, está más claramente establecido que la primera, la del año 6. No, sino que digamos que es importante porque ya el colegiado ha establecido que ese dinero que viene de Caja 2 o División de Operaciones Estructuradas es un dinero ilícito. Es decir, que todo lo que venía por ahí y llegaba era un dinero ya maculado. ¿Cuál es el argumento para sostener que lo que procedía de esa dependencia de Odebrecht es en sí mismo de origen sucio? Porque los mismos brasileros lo han señalado. Fernando Migliaccio señala de que ese dinero, porque él era el que movía Caja 2, Fernando Migliaccio dice ese dinero era un dinero, entre comillas, lícito, dice. Así lo dice, entre comillas lícitos, porque era Caja 2, que salía de la empresa, pero era un dinero... Gestionado desde Suiza, ¿no? Sí, era un dinero que era para efectos de generar pagos ilícitos, porque ellos tenían temor de que
ese dinero saliera de la caja legal en Brasil y que fuera capturado por la justicia brasileña. Exacto. Ellos tenían temor en que hubiera una redada, como ellos dicen, y que fueran detenidos infragante. Es por eso que crean este mecanismo de ¿Cómo transfieren dinero desde la sede en Brasil a esta caja 2 establecida en Suiza? Es que el dinero no se genera en Brasil. Lo que dice Migliaccio, los que dicen los que han trabajado en la empresa Odebrecht, en la división de operaciones estructuradas, dice que ellos tenían contratos de obras en otros países y de esos habrían una sobrefacturación, o sea, es decir, fraguaban, incrementaban el monto de la obra para generar recursos ilícitos de defraudación tributaria para hacer una caja y le enviaban a donde le requerían dinero y por lo general utilizaban empresas offshore. Es ahí donde llegaba ese dinero, pero que era generado de las diferentes obras que realizaban en los diversos países. Y de ahí sacaban el dinero para hacerlo llegar a otra offshore o a otra empresa para de ahí distribuirlo a quien lo requiriese para hacer pagos indebidos. ¿A usted le parece que el origen es inapelablemente ilícito, aún si procede de una dependencia, digamos, de la empresa brasileña establecida en Suiza? ¿Cuál es la prueba de que el origen de ese dinero, fuera de ese lícito, entre comillas, que usted cita haber leído, cuál es la prueba de que ese dinero es en sí mismo sucio? Porque los mismos ex directivos de Odebrecht han señalado de que era un dinero ilícito. Es más, hay una sentencia Palocci, y en la sentencia Palocci, que la declararon nula, ya sabemos, con este juez supremo Toffoli, señala de que todo ese dinero que se recolectaba era un dinero espurio, ya ilícito. ¿Por qué? Porque era juntado para hacer pagos o sobornos en los diversos países para efectos de ganar obras de los diversos países en los cuales participaba la empresa Odebrecht. Pero además de ello, están también pues, las planillas que eran manejadas a través de un sistema Mawake, que era un sistema para efectos de evitar que la justicia de cualquier país pudiera tomar conocimiento de ese dinero que era un dinero pues maculado. ¿Por qué? Porque se generaba con la sobrefacturación de las obras que se realizaban en los diversos países, y eso lo dice Fernando Migliaccio y un tal Suárez de la empresa Odebrecht. Entonces ese dinero, los mismos brasileños han señalado de que era un dinero de origen ilícito. Y es por eso ha convencido a los jueces de que $1,5 millones de dólares en efectivo entraron al Perú para financiar la campaña de Ollanta. Y justamente nosotros hemos logrado probar eso y hemos convencido al colegiado de que así ha sido. Porque si no, imagínense cómo es que utilizaron aportantes falsos. Justamente utilizan aportantes falsos para justificar el ingreso ilícito de ese dinero. ¿Cuál es el monto total que se atribuye a haber sido donado por esos aportantes falsos? Son pequeñas cantidades. Hay un promedio de 4 millones de soles en la campaña del año 2011. 4 millones. 4 millones. ¿Cuántos aportantes? Estamos hablando de un aproximado de 50 aportantes, porque les ponían una cantidad de 130.000, 150.000, cantidades elevadas, que cuando ellos han declarado en juicio han señalado: yo nunca aporté eso, yo no lo aporté. Es más, yo no tengo la capacidad económica de poder aportar esa cantidad de dinero. Es más, si yo lo tuviera, dice, ¿qué voy a aportar a un partido? Todo lo han dicho en juicio. Han sido interrogados y contrainterrogados. ¿Cuántos de estos aportantes o pseudoaportantes han sido interrogados por usted? Un aproximado de 50. O sea, todos los que han identificado. Sí, ese es de la campaña 2011 y también un aproximado igual en la campaña del 2006, que hicieron la misma mecánica, que también han negado su aporte. En el caso de la campaña del 2006, para hablar ahora de ella, ¿qué testigos ha presentado usted ante la justicia? A ver, nosotros ofrecimos testigos que eran aportantes que también desconocieron haber aportado el monto que aparecen en sus informes de cuentas que han hecho a la OMPE. Pero los más importantes, considero yo, para efectos de haber establecido una actividad criminal previa, son Rivera Hidrogo, quien era el que manejaba la pauta publicitaria de Ollanta-Humala-Tazo en la campaña del año 2006 y también de la campaña 2011. ¿Qué dice él? Él dice
de que lo acompañó a Martín Belaúnde Locio en varias oportunidades hasta un lugar que decía correspondían a unos funcionarios de Venezuela, y que de allí Martín recogía ese dinero en unas mochilas y las metía en la parte trasera de su vehículo, y que ese dinero, incluso él dice una vez, lo llevó al Partido Nacionalista, y de allí vio que sacaron dinero para darle a él para que pague la publicidad. Ese es uno de ellos. Chan Soto, que era abogado de Martín Belaúnde, también señaló haber acompañado a Martín Belaúnde Locio incluso dice a la embajada de Venezuela en Perú, y donde lo ha visto salir con unas mochilas que las puso en el lado trasero y que llevaba dinero en dólares. El señor Álvaro Gutiérrez, quien fue también candidato y congresista por el Partido Nacionalista en la lista de UPP, también ha señalado que en una oportunidad, cuando él va a su casa que le había facilitado al partido UPP para efectos de que ahí llevaran reuniones, eso quedó en Camacho, en Las Moreras, dice que llegó en horas de la noche y ha visto allí a la señora Birly Torres. A la señora Birly Torres con una embajada, y que allí vio unas maletas y que no preguntó y se retiró. El señor Ítalo Ponce fue comandante, fue promoción del ejército de Ollanta Tazo, y él estuvo en la campaña electoral los primeros meses, y él dice que en una oportunidad ingresa a la oficina de Ilan Heredia y vio mochilas conteniendo dinero en dólares. Otro que trabajó también, amigo de Ilan Heredia, no recuerdo el nombre, que también ha señalado de que siempre veía ahí unas mochilas conteniendo dinero en dólares. ¿Quién más? Otros testigos, otro testigo que fue un testigo protegido, que fue congresista, también ha señalado de que una vez acompañó un vehículo que había donado el señor Álvaro Gutiérrez, un color rojo Pathfinder, llevando a la señora Nadine y al señor Ollanta, y que ingresaron a la embajada, y ahí recibió unos maletines también con dinero, que fueron llevados al local partidario. O sea, han habido una serie de testigos, de testimonios que han hablado en eso, pero hay algo importante. ¿Y esos testimonios son compatibles con documentación que usted haya conseguido, o en este caso no hay ninguna documentación? No, documentación no, pero hay algo importante. Cuando se le toma su declaración a Pablo Kuczynski, que él fue ministro de Economía o premier en el gobierno de Ollanta Tazo, no, de Toledo, gobierno de Toledo, señaló de que efectivamente él tenía la información en las reuniones que hacían diarias en Palacio, que él tenía información del Servicio de Inteligencia, que le habían comunicado de que estaba viniendo dinero de Venezuela a través de valijas diplomáticas. Pedro Pablo Kuczynski, Kuczynski, ¿no? Y el propio expresidente Toledo. Sí, lo dijeron. Aunque pero Toledo, se retractaron en el proceso, ¿no? El que se retracta es Toledo, pero Kuczynski no se retracta. Él mantiene su versión y dice, pero nosotros no podíamos abrir esas maletas porque eran valijas diplomáticas, no se podían abrir, pero sí tenía la información de que estaba viniendo dinero a través de valijas diplomáticas. Muy bien. Pero hay algo importante ahí. Permíteme, retenga esa cosa importante. Antes de retomar nuestra conversación con el fiscal Juárez, quiero dar a conocer un tuit que acaba de ser publicado del Instituto Nacional Penitenciario, afirmando que el sentenciado Ollanta Humala Tazo ha sido clasificado al establecimiento penitenciario Barbadillo. El INPE garantiza el respeto de sus derechos fundamentales y el estricto cumplimiento del régimen penitenciario conforme a ley. De manera que en este momento habrán 3 expresidentes del Perú en ese establecimiento ad hoc, preparado especialmente en su momento para Alberto Fujimori, que ahora viene siendo ocupado por Alejandro Toledo, por Pedro Castillo y desde esta noche por Ollanta Humala. Terminamos con la información sobre el INPE y retomamos nuestra conversación con el fiscal Germán Juárez Atoche. Ha escuchado lo que ha dicho el señor Pedraza. Por una parte, vamos a lo final, que es por qué la detención inmediata, desconociendo jurisprudencia del Tribunal Constitucional y tomando en cuenta el correcto procedimiento procesal mantenido por Humala y su cónyuge durante 10 años. No es correcto esa posición,
por cuanto en el Código Procesal Penal establece de que se puede, es facultativo el hecho de que ¿Depende de qué? Se pueden suspender. Si es facultativo... El criterio que ha adoptado el caso, este colegiado, y esto lo digo por experiencia en el caso que también ganó el equipo especial, específicamente el que habla, el caso Bonos Soberanos. Ahí se condenaron a una persona a 8 y 6 años. En el caso de la persona que era Campuzano, le pusieron una pena de 8 años y se hizo efectiva en ese mismo que se hizo el adelanto de fallo. Pero a la persona que le pusieron 6 años, sí fue suspendida hasta que fuera confirmada por la instancia superior. El criterio era por la gravedad de la pena. Imagínense que si el señor Ollantumal Tasso le hubieran dictado este fallo adelanto y se hubiera ido a su casa, estuviera junto con Nadine Heredia Alarcón en la Embajada de Brasil. Esa es la razón fundamental. Y esa es la sospecha que se puede tener, ¿no? Sí. Pero ha dado pruebas de un comportamiento diferente a lo largo de los años, ¿no? Sí, pero una cosa es que tú te presentes porque sabes que en cualquier momento te pueden pedir una prisión preventiva, y otra cosa es cuando ya escuchas el fallo de la pena que te van a imponer. La señora Nadine Heredia Alarcón no concurrió a la audiencia, porque al menos presumía que podía ser un fallo condenatorio. Lo mismo lo ha hecho su hermano, Ilan Heredia Alarcón. No han concurrido a la audiencia. Debieron haber concurrido porque era presencial. Se han conectado virtualmente, esperando el fallo. ¿Y cuál fue el fallo? De 15 años. ¿Qué es lo que ha generado ello? Que justamente una de ellas se vaya a asilar a la Embajada de Brasil. Y qué casualidad, Brasil, que justamente, actualmente, ¿quién es el presidente? Lula da Silva. Ahí está la conexión. Queda nuevamente confirmado esa relación que hubo entre el Partido de los Trabajadores liderado por Lula da Silva con el señor Ollantumal Tasso. Y es por eso el apoyo por una afinidad ideológica. Otra de las afirmaciones conceptuales que ha hecho el abogado Pedraza es el significado del voto en minoría. Uno de los 3 miembros de la sala ha considerado que si bien muchos hechos han sido probados por usted, todo aquello no constituye lavado de activos. ¿Qué significa que el voto no haya sido unánime? Déjeme explicar. El voto no ha sido unánime con relación a un hecho, que es campaña 2006. Para el voto dirimente del juez Bengoa es respecto a la campaña 2006. Pero él ha votado conjuntamente con los otros magistrados con relación al hecho 2, que es campaña 2011. Él ha dado su voto juntamente con Naico y la doctora Caballero con relación a la campaña 2011. Para él, el voto en minoría es solamente en un extremo, en un hecho, que es campaña 2006, que él tiene sus dudas respecto a la actividad criminal previa. Eso es lo que él ha mencionado. ¿Por qué cabrían dudas? ¿Cómo les explica el juez? Porque él ha señalado de que el hecho de que hayan habido testimonios, lo recoge y dice que han habido testimonios con relación a ese dinero que habría venido de Venezuela, pero sin embargo para él no está claro de que haya venido del gobierno de Venezuela, de las arcas de Venezuela, que para mí es respetable ese voto, pero no creo que Hugo Chávez se haya metido la mano al bolsillo para mandar el dinero. Eso salía justamente de las arcas del gobierno venezolano, de la empresa petrolera Petrotulsa, y así lo dijo Martín Belaúnde del Ocio cuando dio su testimonio. Otro punto sobre el cual lo ha contradicho el abogado Pedraza es el testimonio de Marcelo Odebrecht. Yo le pregunté si no era exacto que Marcelo Odebrecht había expresado un cierto retiro respecto de lo que se le atribuye. Usted dijo, no, él dijo que sí había hecho eso. Y lo que nos ha precisado el abogado, usted me dirá, es que Marcelo Odebrecht reconoció haber autorizado que se apoye al señor Ollantumala. Pero cuando se le interrogó, ¿usted sabe si el señor Humala recibió plata de ustedes? No, no lo sé. O sea, efectivamente, tuvo una actitud... ¿Quién dice no lo sé? Según el señor Pedraza, si bien Odebrecht reconoce haber autorizado el apoyo, cuando fue interrogado por ustedes, fiscales, si se había concretizado ese apoyo dándole dinero de Odebrecht a Ollanta, él dice, no sé. Es que es una verdad media. Yo no quisiera entrar al debate, porque eso ya fue valorado por el colegiado, y justamente han tomado en cuenta las declaraciones de esto, y justamente es el fallo que tenemos. Pero no es cierto, en ese sí quiero aclarar, no es cierto lo que dice Marcelo Valladolid, que desconoce. Lo que él dice
que él autoriza para que salga el pago. Pero lógicamente que él no sabe cómo se canalizó ese dinero, cómo es que se entrega ese dinero. ¿Por qué? Porque existía un compartimentaje en la empresa Odebrecht. Por ejemplo, Barata no sabe cómo le llega el dinero, pero sí le llega el dinero. Fernando Migliaccio, por ejemplo, él dice, yo me encargaba de esto, Marcelo Valladolid me entregó la planilla, Palochi, que él la confecciona, y yo me encargaba simplemente de operativizar. ¿Quién era Ohachi? Desconozco. ¿Por qué? Porque nadie, como uno de ellos dice, Fernando Migliaccio dice, nadie debía saber quién iba a recibir ese dinero o quiénes eran los codinomes o quién era el destinatario final, porque había justamente un compartimentaje en esa división de operaciones estructuradas. De acuerdo. El señor Pedraza también ha afirmado que no es exacto atribuirle a las personas que usted mencionó haber dicho que habían visto dinero, han visto bolsas, pero interrogados por los jueces han dicho que no sabían lo que habían dentro. ¿Cómo han dicho que había dinero? Lo que no sabían era cuánto había de dinero. Pero han declarado haber visto dinero. Han declarado que han visto dinero. Pues, tío, son argumentos de defensa del señor que ya han sido debatidos en su alegato de clausura, que lo mismo que nos acaba de decir, pero que el colegiado son 3 vocales que han valorado la prueba actuada, los argumentos que han expresado la defensa y han llegado a este fallo. Entonces, yo pienso que 3 no se van a equivocar, pues. Vayamos entonces a otros aspectos, porque ya no quiere usted seguir polemizando, no lo hemos pretendido así, con el abogado defensor, sobre todo después de una decisión de la sala que le ha dado razón a usted. Más bien, permítanos anticipar qué pasos tenemos por delante, es decir, qué precedente sienta esta decisión respecto de la figura de lavado de activos, puesto que se ha argumentado mucho que es un delito inscrito relativamente tarde en nuestro Código Penal, ciertamente antes de que se hayan cometido estos delitos. Explíquenos cómo ve usted lo que esto va a significar para otros procedimientos judiciales en curso. Gracias por esa pregunta, porque aquí se ha venido y se ha dicho muchas cosas, diciendo que los aportes de campaña no constituyen delito de lavado de activos. Eso ya está zanjado, no con esta sentencia, sino con una sentencia casatoria que el propio presidente César San Martín señaló que era perfectamente posible que una donación de origen ilícito podía constituir lavado de activos. Lo dijo. Y eso ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? No, en su casación, en este mismo caso, de Ollanta-Humala-Tazo, hace 2 años creo que salió esa sentencia. Y ahí dijo que era perfecto. Lo que debía era, dice, incluso lo cito, cabe la responsabilidad histórica del Ministerio Público de probar que efectivamente esos aportes eran de origen ilícito. Y eso es lo que se ha probado en este juicio. Entonces, eso ya está descartado. ¿Puede constituir un aporte de origen ilícito a una campaña electoral, constituir delito de lavado? Sí, eso ya está descartado, con una sentencia casatoria. Pero el lavado de activos viene desde el año 2000, 2005, 2006 o antes. Las diversas leyes que se han dado en este caso de lavado de activos. El tema está que aquí tratan de confundir que estos aportes no es lavado, sino su financiación ilegal que salió un tipo penal posterior que sacó el Congreso justamente para tratar de frenar esta persecución que realizaba el Ministerio Público por delito de lavado de activos. Entonces saca una ley y dice, no, esto no es lavado de activos, sino es financiamiento ilegal. Y quisieron darle esa connotación. Eso sí es reciente. Pero nosotros en control de acusación sostenimos de que esto no se trataba de financiamiento ilegal de una campaña, sino que se trataba de lavado de activos, porque el origen del dinero que ingresa al partido y que posteriormente ingresa al circuito económico para financiar la campaña era de origen ilícito. Eso viene desde mucho atrás. Pero el concepto de lavado de activos, ¿desde cuándo existe en nuestro derecho positivo? En nuestro derecho positivo fluye desde el año 2005, 2002. Con la sentencia. Es más, en el Código Penal se hablaba de lavado de activos, pero que estaba solamente reservado para el delito de tráfico de drogas. Es decir, cuando el delito precedente
o el delito fuente o la actividad criminal era drogas. Ahí se hablaba de que había lavado de activos, pero eso, el concepto o la tipificación del delito de lavado de activos es antes de los hechos que nosotros hemos atribuido, 2005, 2006. Entonces, no es verdad lo que se viene diciendo. ¿Qué otros casos están en curso de la trama Lavajato en general que van a beneficiarse, si cabe decir, de este precedente que se ha sentado hoy de condenas por lavado de activos como financiamiento ilegal de una campaña electoral? Esto es importante, por eso que he visto por ahí algunos comentarios que dicen que este fallo no hay un error histórico de esta sentencia. Y creo que ahí hay una mala lectura por parte de los abogados y que creo que es interesada y con justa razón porque ellos vienen defendiendo este tipo de casos. Caso Keiko Fujimori, por ejemplo, caso Cócteles. Creo que esta sentencia sienta las bases de que efectivamente, uno, los aportes de origen que tengan contenido maculado puede constituir lavado de activos, siempre y cuando hay que probarlo. Entonces, ¿qué nos dice este fallo? Que el dinero que ha venido a través de la División de Operaciones Estructuradas de la empresa Odebrecht es dinero ilícito. ¿Y qué es lo que pasa en el caso Cócteles? Que es similar. Ha venido dinero a través de la empresa Odebrecht. No se olvidemos que Marcelo Bahía Odebrecht, en este mismo caso y en esa misma declaración, dice, porque Barata se oponía a que dieran $3 millones porque era demasiado dinero, le dice, ya, auméntele a Keiko 500. Ese dinero está también debidamente acreditado. Hay pruebas respecto a esa salida de dinero, porque ahí están también los vouchers o las planillas que vinieron a través del sistema Magway. Allí están. Y ahí aparece como codinome Jorge Barata, JB dice. Y en este caso, por ejemplo, dice MBO, Marcelo Bahía Odebrecht. Es por eso que se corrobora la versión de Marcelo cuando dice yo autoricé, porque se lo cargan a él, no se lo cargan a Barata. Puesto que ha mencionado los codinomes, ¿cuántos codinomes, es decir, seudónimos, alias, utilizados para dar dinero sucio a gente, cuántos codinomes existen todavía que ustedes no han logrado identificar? Bueno, esa información no la conozco al detalle, porque esa colaboración la llevó mi colega José Domingo Pérez, pero hay varios codinomes, pero específicamente en este caso el codinome era Campaña Nacional 3, era el codinome que se utilizó justamente para la salida del dinero. ¿Y a cargo de quién estaba? En el caso de Keiko Fujimori, Jorge Barata, y en el caso de Ollanta-Humala-Tazo, es MBO, Marcelo Bahía Odebrecht. Pero ¿quiénes son los beneficiarios de ese dinero? Porque al parecer hay varias decenas de personas que deben estar actuando justamente para que los juicios no se concreten, para que la gente no pueda ser condenada, que sin embargo lo que quieren es ocultar y que no aparezca la identidad contenida en esos codinomes, ¿no? Veo que usted sonríe porque... Hay varios, porque por ejemplo en el caso que estoy viendo, el caso de César Villanueva Arévalo, ex-gobernador regional de Amazonas, ¿no? Regional de Martín, premier también en el gobierno de Vizcarra. Están los codinomes, por ejemplo, CB, Currículum Vitae, que era César Villanueva. Está el codinome también Medeus, que era Marco Díaz, que era un gerente del gobierno regional. Y también un codinome italiano que también se sometió a una colaboración, que también recibieron dinero justamente para los negociados en el proyecto Sisa con Yumbuque. Hay otros codinomes que también existen en el caso Susana Villarán, que no lo llevo, pero también ahí habían también Budián, por ejemplo, un codinome que era uno que trabajaba con Susana Villarán, cercano a ella. Entonces, así hay varios codinomes en los diferentes casos que están llevando en las diferentes despachos fiscales del equipo especial. Los que yo le comento son los que yo más o menos he manejado en las investigaciones. Pero reconoce que hay varias decenas de codinomes que no hemos descifrado. ¿Por qué? ¿Por qué no se ha podido descifrar eso? Se han podido descifrar y algunos están en investigación, pero hay algunos que se desconoce aún porque Barata también no sabía de todos los codinomes. Muy bien, ahora, nos ha dicho que este caso, que esta decisión judicial ha sentado un precedente que se aplicará sin duda, dice usted, el caso de Keiko Fujimori por Cócteles. ¿Qué otros casos pendientes hay? Todos los casos que están vinculados a campañas electorales. ¿Cuáles son? Pablo Kuczynski, que también hay una... el caso de Susana Villarán, creo que también hay aportes. El caso de Lourdes Flores, creo que también hay un caso también de aportes ilegales.
¿Qué otros? Y otro, no recuerdo ahorita, Bueno, no se viene a en la todo mente. caso veremos. ¿Y qué es lo que explica que usted haya tenido éxito y en menos tiempo que en otros procesos haya podido convencer a jueces para que se obtenga una condena tal, más o menos como la que plantea usted, un poco menos severa? Se ha reducido de 20 a 15 años, pero en fin. Creo que es el trabajo en equipo. Trabajar en equipo ha significado lograr el éxito que está teniendo el equipo especial. Digamos, tenemos una sentencia en bonos soberanos, sentencia condenatoria también perteneciente al caso que llevó el equipo Lavallato. Por Caso 8 años, Toledo, ¿no? Sí. caso Toledo, que es que entonces no le quieren reconocer ese mérito a mi colega, que justamente logró esa condena contra un expresidente, Alejandro Toledo. Ahora, otra sentencia. Pero todo su trabajo ha sido porque hemos trabajado de manera coordinada en equipo, intercambiando información, planteándole estrategias, sobre todo compartiendo la información que nosotros teníamos, que recabábamos, y le decía, te puede ser útil. La otra decía, a ver, sí, pásamela. ¿Tienes tal información? Sí, la tengo acá. Oye, ¿tienes el levantamiento del secreto de las comunicaciones de esta persona? Sí, sí lo tengo, te lo paso, déjame ver. ¿Tienes el levantamiento de comunicaciones? Sí, toma. Y compartíanos información. Y además, otro elemento que es fundamental, creo que es la autonomía y la independencia que debe tener el Ministerio Público justamente para desarrollar este tipo de investigaciones que son bastante complejas y que las personas que son investigadas tienen un alto perfil político, empresarial, como lo hemos visto en este caso, hay congresistas, hay ministros y presidente de la República. Entonces, para investigar este tipo de delitos de alto perfil de funcionarios, y por eso es que muchas veces nos atacan. ¿Por qué? Porque investigamos a personas que pocas veces han sido investigadas. Pero el hecho de haber trabajado de manera esforzada, incluso más allá de las horas de laborales, yo con mi personal me quedaba hasta las 12 de la noche, 11 de la noche, olvidemos cuando habían las audiencias, incluso hasta las 11, 12 de la noche salíamos. Y cuando hemos pedido medidas limitativas de derechos, nos hemos quedado hasta tarde, armando el requerimiento, los documentos que íbamos a juntar. Entonces ha sido bastante arduo, pero la mística que ha tenido el equipo especial y todo el personal que viene elaborando en estas fiscalías, creo que ha sido importante para sacar adelante estos casos. Mística, dice usted. Eso lo lleva a creer que vamos a superar este mal momento de desconfianza en las autoridades en general y vamos a sentar un nuevo capítulo de la historia de nuestro país en donde nadie gozará de impunidad. Sí, creo que esta sentencia envía un mensaje a la ciudadanía para que pueda creer en las instituciones, Poder Judicial, Ministerio Público. Estamos haciendo nuestro trabajo, en un trabajo bastante denodado, pero también nosotros pedimos el apoyo del Ejecutivo para efectos de que se le dé los recursos necesarios al Ministerio Público, para efectos de que tenga la logística que corresponde, la logística humana para poder llevar a cabo estos procesos que son bastante complejos, reconstruir hechos del año 2006, del año 2011, no es fácil. Pero acá también nos ha ayudado el hecho de tener colaboradores eficaces. Esos colaboradores eficaces nos han dado información valiosa para nosotros poder buscar, identificar a esas personas, buscar documentación que nos ayude a probar justamente estos delitos que son bastante complejos, como es el delito de lavado de activos, incluso en algunos casos de corrupción de funcionarios. Creo que usted interrogó al expresidente Ollanta cuando era presidente. Esto nos remonta a varios años atrás. ¿Cómo se siente ahora, al término de esta jornada, que, por lo que dice usted, sentará un presidente histórico? Sí, recuerdo que nosotros hicimos esta investigación cuando el señor Ollanta Humala, hoy condenado, estaba en el ejercicio de la presidencia, era presidente de la República. Y en esa investigación él estaba aún como testigo, porque no lo podíamos comprender, porque estaba gobernando el país. Pero sí le tomamos una declaración que fue un poco áspera, diremos, en Palacio de Gobierno, porque era bastante renuente, bastante reclamaba demasiado. Es más, decía de que gracias a él se habían creado las fiscalías de lavado de activos, sin embargo ahora lo estamos investigando. Total que fue un poco complicada esa declaración. Pero sí nos sirvió para efectos de ir sentando las bases de una investigación que era progresiva en ese entonces
y que al final, cuando terminó su mandato, no quedó otra cosa que comprenderlo en la investigación. Pero ya nosotros teníamos más o menos indicios más que suficientes para considerar que debía ser incluido en esta investigación preparatoria, y finalmente cuando concluye la investigación preparatoria, creo que el que habla se da cuenta de que sí tenía un caso concreto para llevarlo a juicio. Muchísimas gracias, fiscal Germán Juárez Atoche, fiscal del equipo Lava Jato, cuya acusación contra el expresidente Ollanta Tazo y su cónyuge y otras personas de su entorno y su partido nacionalista ha sido acogida por un voto en mayoría de la sala de la Corte Superior, que lo ha condenado a 15 años de prisión. Muchas gracias por su presencia acá y por las explicaciones que nos ha dado, tanto las técnicas jurídicas como las institucionales, y este llamado a contar con los recursos necesarios. Así que hacemos nuestro este pedido, planteado sin duda al Ejecutivo, que los fiscales dispongan de los recursos y de la logística que los siga siendo capaces de investigar cosas que remontan allá bastantes años. Si quiere pronunciar palabras finales, por favor, el micro es suyo. Sí, gracias por esta entrevista que me ha permitido explicar más este fallo y esta sentencia, que para nosotros es histórica porque se trata de un expresidente de la República, pero además enviar el mensaje a la ciudadanía de que el equipo especial viene realizando su trabajo de manera objetiva y no de una manera política, como quería decir. Esta sentencia no tiene nada de política, es una sentencia que ha sido producto de una valoración de los medios actuados por este colegiado, que creo que es una sentencia justa y que se enmarca dentro de la observancia del debido proceso. Muchísimas gracias por su presencia aquí en RPP y por las explicaciones que nos ha dado sobre una decisión judicial adoptada esta mañana por la Corte Superior de Lima, y que sin duda es una sentencia histórica que marcará nuestro espacio público y que esperemos contribuya a la proscripción en nuestro país de la impunidad frente a la corrupción y otros delitos como el lavado de activos. Muchas gracias y muy buenas noches, fiscal. Gracias a ustedes por su sintonía. Disculpen por el pequeño retraso, sobre todo le pido disculpas a mi compañera Andrea Amezquita, que ya está lista para presentarle las noticias. Por mi parte será mañana a las 7 que yo pueda volver a dirigirme a ustedes. Muy buenas noches.